Se refieren los profesores de escritura o otros escritores cuando te dan el consejo de que escribas de lo que sabes? Este consejo se ha vuelto un cliché, pero viene de un lugar importante que es este consejo de que escribas con honestidad. Y inició a inicios del anterior siglo con escritores como Hemingway, que fueron uno de los primeros en decir este tipo de cosas. El problema es que se volvió algo abstracto que nadie sabe bien a qué se refiere. Cuando te dicen que escribas sobre lo que sabes, hay gente que piensa que tiene que escribir sobre una anécdota que le sucedió, pero en ese caso cualquiera podría escribir un diario y publicarlo. Y la verdad es que a casi nadie le va a importar lo que pasa en tu vida, porque también necesitas saber cómo escribir y cómo enviar este mensaje de lo que está pasando en tus experiencias de vida. El guionista Paul Schrader, por ejemplo, dice que si Hollywood quisiera escritores que sepan cómo hacer el siguiente thriller o película de terror, ¿para qué te iban a contratar a ti, que eres alguien que nunca ha trabajado, que eres un amateur, si ya tienen a 10.000 escritores profesionales esperando para escribir ese tipo de guiones? Y él se refiere a que, claro, ahora un escritor que ya tiene experiencia sabe cómo escribir una película moderadamente taquillera o que les haga dinero, que es lo único que les importa. Entonces, ¿por qué acudirían a ti que recién estás empezando a escribir tus primeros guiones de terror? Y continúa Paul Schrader diciendo que la manera en la que te vas a sobresalir sobre el resto de escritores es si escribes sobre ti, tus experiencias y sobre lo que solo tú sabes cómo hacer. Entonces volvemos a la primera parte de este consejo: escribe sobre lo que sabes. Viene la otra parte del problema, que es la mayoría de escritores o guionistas inicia escribiendo porque les gusta algo, entonces tratan de emular eso que les gusta. Por ejemplo, si te gusta cómo escribe Stephen King, vas a tratar de leer la mayor cantidad de libros que puedas de él y vas a tener la tendencia de copiar su estilo y tratar de hacer el mismo tipo de historias, porque eso es con lo que estás alimentando a tu cerebro, con esas historias de Stephen King. Entonces ahí entramos en el problema de, ¿estás siendo original o estás escribiendo como esta otra persona que ya descubrió su propio estilo? Entonces te vuelves una mala copia de Stephen King, que tampoco es lo deseado, tampoco es lo óptimo. ¿Cómo se resuelve este problema? Puedes pensar en, por ejemplo, la manera en la que Tarantino resolvió su estilo. Es un estilo que ahora es muy reconocido por todo el mundo y muchas personas tratan de copiarlo. Pero él, cuando inició, no existía un Tarantino, no existía este estilo de diálogos a la manera en la que él los hace. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Al inicio, él copió de todas estas películas de acción coreanas o asiáticas, le gustaba el anime, le gustaban las películas de acción de serie B norteamericanas, y cogió de todas estas influencias y con eso escribió sus historias. Pero eso solo es una parte de su estilo. La parte que lo caracteriza por sobre todas las cosas, al menos al inicio, eran sus diálogos. ¿Y de dónde sacó esos diálogos? Esos diálogos él sacó de su propia vida. Esa es su experiencia, eso es lo que él aportó. Entonces, si tú ves lo primero que él hizo, que es esta película fracasada que se llama El cumpleaños de mi mejor amigo, ahí ya puedes ver los diálogos al estilo de Tarantino. ¿Por qué? Porque él hablaba así. Si tú te fijas en el inicio de Reservoir Dogs, esos diálogos que están teniendo y donde él sale, esa era la manera de hablar de él. Pero ¿qué hizo? Las incluyó en una historia de un heist, de una historia de robo, del estilo más clásico policíaco de la época. Entonces, copió de todo lado, pero la parte de su experiencia fue meterle cómo él hablaba con sus amigos. Y eso no se había escuchado nunca. Él venía de la clase baja de Los Ángeles, donde estas personas trabajaban
para vivir al día básicamente y todos se comunicaban así. Además, él estaba rodeado de la cultura afroamericana en Estados Unidos y él sabía cómo estas personas hablaban y también se alimentaba de eso. Entonces, él estaba poniendo su propia experiencia, lo que él sabía, a las influencias que él tenía de otras películas. Entonces, esa es la manera en la que puedes sobresalir y a la vez tomar las cosas que te gustan, porque está bien que hagas las cosas que te gustan, está bien que copies a los escritores a los que te quieres parecer o que trates de hacer películas como los directores en los que te quieres convertir, pero luego en un punto vas a tener que decidir y ser tú mismo, porque si no te conviertes en parte de lo mismo y de los clichés de Hollywood, y eso es lo que está pasando actualmente, que nadie hace o casi nadie hace algo original. Entonces toma el ejemplo de Paul Schrader, de Tarantino, que por ejemplo, en este caso cuando hizo Taxi Driver, Paul Schrader, él quiso hablar de una experiencia que a él estaba sucediendo. Robert De Niro está dándole vida a lo que él como guionista sentía. Paul Schrader de verdad sentía estas cosas, se sentía aislado y encontró la metáfora de estar encerrado en un taxi para así poder contar la historia de lo que estaba sintiendo al interior. Estaba teniendo estos deseos suicidas, estos deseos racistas, esta forma autodestructiva, quería destruir el mundo, era un nihilista. Pero la metió en esta película que luego se convirtió en un modelo para otras películas que hasta ahora, no sé, muchos guionistas tratan de seguir. Entonces, eso, el ejercicio correcto para esto es que leas todos estos guiones, que veas todas estas películas, te llenes de ese estilo, trates de copiar, trates de ser una mala copia de esto, pero en algún punto vas a decir, ¿qué es lo que me diferencia de los demás? Tal vez lo que te diferencia de los demás es que tu papá te abandonó cuando eras un niño, que tuviste a un ser querido que murió muy pronto, o que creciste huérfano, o que en el colegio te hacían bullying, o al revés, que eres un bully que se dio cuenta y ahora quiere pedir perdón. Cualquier cosa que sea tu experiencia de vida vas a poder ponerla y va a salir tu estilo con la unión de estas dos cosas.